Pues vamos a comenzar en esta mañana con nuestra enseñanza. Y como siempre, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de la lucha interna del alma. Vimos cómo es que Pablo nos narra esta lucha interna que sostiene cuando una parte de él empuja hacia una dirección y la otra lo hace en la dirección diametralmente opuesta. Pudimos ver cómo es que Pablo nos abre su corazón y nos muestra lo que vivió y aprendió mientras luchaba por agradar a Dios y por ser conformado a la gloriosa imagen del Señor Jesús. Comentamos que el pasaje era la confesión de un hombre mientras lucha a través de la vida en su andar diario con Dios. Y qué importante y qué interesante fue, porque yo estoy convencido que cada uno de nosotros, de alguna manera, en mayor o menor grado, nos identificamos con el apóstol en esta lucha. Pablo hace 5 confesiones que nos ayudarán a entender la lucha que sostenemos cada uno de nosotros en nuestra alma una vez que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Cabe mencionar que esta lucha de la que comentamos, solamente el creyente en Jesucristo, solamente aquella persona que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, es que la tiene. Un inconverso no tiene esta lucha, porque esta es una lucha que sostiene el espíritu contra la carne y el alma es la que toma las decisiones. En la confesión número 1 dijimos que Pablo decía, yo soy carnal vendido al pecado. Y lo que Pablo estaba haciendo referencia es a esa naturaleza que heredamos de nuestros padres cuando nacemos, esa naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa que ya todos y cada uno de nosotros traemos. La segunda confesión, él dice, en mi carne no mora el bien. Y explicamos que por medio de la carne es imposible agradar a Dios. Por medio de la carne es imposible conformarnos a la imagen de Cristo. Yo no puedo estar en este proceso de crecimiento espiritual si mi andar es en la carne. Yo tengo que estar siendo conformado a la imagen de Cristo por andar en el Espíritu de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, por aplicar los principios que la palabra de Dios establece a mi vida. También Pablo decía, encuentro 2 leyes en mi interior. Y esas 2 leyes establecimos que el creyente tiene 2 naturalezas. La naturaleza imagen de Adán, ¿sí? Pecaminosa, así nacemos todos, pero también tiene la naturaleza espiritual y la imagen de Cristo. Cuando él reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento es que viene esta naturaleza. La cuarta confesión, Pablo externa su corazón y dice, estoy desesperado, necesito libertad de este cuerpo, ¿sí? Y todos los que queremos agradar a Dios, llegamos a sentir esta frustración que nos causa de pronto cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios y que nosotros sabemos que no están bien. Y la última, Pablo dice, Jesucristo es el libertador. Pablo concluye nombrando en quién podemos tener victoria. Y terminábamos el domingo pasado diciendo que en la medida en la que pasemos tiempo de intimidad con Dios en su palabra, orando, meditando, reflexionándola, será en la medida en la que le daremos las herramientas al alma para que pueda tomar decisiones conforme al espíritu y no conforme a la carne. ¿Para qué? Como decíamos el domingo pasado, para que exista la correcta relación entre el cuerpo y el espíritu. Es decir, el cuerpo se debe sujetar al espíritu. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Vamos a entrar al capítulo número 8. Estamos por concluir la primera parte de este estudio de Romanos. Vamos a ver el día de hoy cómo es que el Espíritu Santo de Dios no solo nos hace libres del pecado, de la muerte, sino que nos capacita, fíjense, nos capacita
para cumplir con la ley, cosa que el inconverso no puede. Es decir, por medio del Espíritu, es que todos nosotros podemos cumplir con la palabra de Dios, pero es solamente por medio del Espíritu. Sabemos que la Biblia ofrece las buenas nuevas de salvación del pecado, ¿no? Eso es lo que predicamos, ese es el Evangelio, hablar de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Pero también no podemos dejar de lado que también nos presenta la mala noticia de la condenación a causa del pecado. Es decir, nos habla de las buenas nuevas, pero también nos habla de la condenación del pecado. Y esto es importante porque fíjese, el pecado pone a los hombres bajo el poder de Satanás. Y sabemos que Satanás, de acuerdo a lo que la Biblia establece, es el gobernador del sistema mundial actual. También, por el pecado, todo el género humano nace con un yugo de dolor, enfermedad y muerte. A causa del pecado, los hombres caídos son herederos del juicio de Dios. Lo que estoy diciendo es lo que la Biblia establece con respecto al pecado, no estoy inventando nada. A causa del pecado, existe una maldición sobre el alma del pecador. Romanos nos enseña que la paga del pecado es muerte. A causa del pecado, el único futuro al que pueden anticiparse los no regenerados es a la condenación eterna en el infierno. Esa es la única anticipación que pueden tener los no creyentes. Entendiendo esta condición, Pablo, en el capítulo 8, versículo 1 al 4, proclama la maravillosa verdad acerca de los que por la gracia que obra mediante la fe pertenecen a Jesucristo. Presenta esta verdad. Fíjense, vamos a ver esta realidad de la libertad. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, verso 1. Y mire, fíjese lo que dice. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ya hablamos ahorita de todo lo que el pecado causa en la vida de la persona. Pero Pablo, terminando el capítulo 7, dice, el libertador es Jesucristo. Acuérdense que los capítulos, el número de los capítulos y el número de versículos, pues eso no venía en los manuscritos. Estos fueron dados para darle cierto orden. Entonces Pablo está terminando, dice, pero damos gracias a Dios por Jesucristo. Y después dice, ahora pues, gracias a Jesucristo, ninguna condenación hay. Ahorita voy a terminar de leer. Es decir, el resultado de la salvación en Jesucristo es que no hay ninguna condenación. Pablo establece que la buena noticia es que para los cristianos, para los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, no existe condenación alguna. No hay sentencia ni castigo impuesto por los pecados que los creyentes han cometido, y escuche bien lo que voy a decir, o que cometan en algún momento. Ya no hay condenación por eso. Eso es importante. ¿Por qué? Bueno, Colosenses, el mismo Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14, te los leo. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y cuando dice todos, ya lo hemos visto, que son pasados, presentes y futuros. Por eso es que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, usa este absoluto, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces Pablo está estableciendo
que para el creyente no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, esa acta de los decretos, que era contraria a nosotros, que nos condenaba, fue clavada en la cruz. Ahora bien, esto nos lleva a reflexionar y a pensar, qué bendición tan grande el haber tomado la decisión de haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¡Qué bendición! Porque esto no se trata de que si soy bueno, soy malo. Porque ya sabemos que en una posición de esas no vamos a poder cumplir con los requisitos que la ley establece. Pero por la gracia, mediante la gracia en Jesucristo, es que ya no hay condenación para nosotros. Dice Pablo, ahora pues, a los creyentes, ninguna condenación hay. Sigue el versículo 1 de Romanos 8, dice, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Y luego aclara quiénes son ellos. No nada más los que se dicen ser cristianos. Pablo es muy enfático en esto y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí dice quiénes son los verdaderos cristianos. No los que se dicen ser, los que actúan como tal. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a sus deseos, los que no andan conforme a su experiencia, los que no andan conforme a sus sentimientos, sino que andan conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La razón para la libertad es estar en Cristo Jesús. Esto significa, fíjense, que el creyente camina y vive en Cristo de día en día. No de vez en cuando, no solamente los domingos, de día en día, 24/7. Que el verdadero creyente vive, se mueve y tiene su ser en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que habla lo que Cristo habló y actúa como Cristo actuó. Eso es. Que está unido a Cristo entendiendo sus implicaciones. Y si usted quiere saber cuáles son esas implicaciones, yo le invito a escuchar, se mete a la página de YouTube, Filadelfia Monterrey, y ahí está una predicación de fin de año que se llama Unido a Cristo. Y ahí habla de lo que implica estar unido a Cristo. Muchos piensan estar unido a Cristo, pero no hacen lo que la Biblia establece que implica. Y es, la voluntad de Dios es mi voluntad, sus deseos son mis deseos, su enfoque es mi enfoque, su prioridad es mi prioridad. Eso es estar unido a Cristo. Por eso planteábamos el último día del año, el 31, que uno de los propósitos para los creyentes debe de ser en su lista, y invitábamos a que hicieran una lista, que fuera que este 2015 pudiéramos estar unidos a Cristo, pero entendiendo las implicaciones. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, para esas personas ninguna condenación hay. Para esos, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Y aquí quiero entrar a un tema que es importante, que es doctrinal, y espero, por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que podamos entender esto. Hay que recordar que Dios es trino y uno, ¿estamos de acuerdo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando la persona reconoce a Jesús como su Señor, la palabra de Dios establece que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Cuando dice toda la plenitud de la deidad, quiere decir que en Jesucristo está Dios Padre, pero también está Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando viene este momento de confesión
de reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento toda la plenitud de la deidad viene a morar en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habita en nosotros por el Espíritu. ¿Ok? Por eso en Colosenses, Pablo, capítulo 2, verso 8 y 9, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de quienes, de los hombres. No se dejen engañar por las tradiciones de los hombres. Es decir, enfóquense en lo que la palabra de Dios establece. Acuérdense, la estrategia de Satanás hoy en día para la iglesia es quitar la Biblia para dejar las experiencias y las emociones a flor de piel. Entonces ya el enfoque ya no es la Biblia ya pasó, eso ya quedó obsoleto. No, señor. La Biblia dice, la palabra de Dios se establece para siempre, permanece para siempre. Y esa es lo que nosotros tenemos que enfocarnos a predicar. Pero dice Pablo, conforme a los rudimentos del mundo, esas tradiciones de los hombres son de acuerdo a las estrategias del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ahora sí, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está, Pablo está diciendo, en Cristo, ¿sí? Podemos ver la Trinidad, Dios Padre, Él como el Hijo y también el Espíritu Santo. En ese mismo instante, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la ley del Espíritu de vida entra en nosotros por medio de Cristo Jesús. Y ahí es donde se da esta libertad del pecado y de la muerte al nuevo creyente. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 11, verso 25 al 26, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego les hace una pregunta, ¿crees esto? Cuando estaba hablando ahí con los discípulos. En Juan 14:6, Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Cristo. ¿Cómo es que Cristo nos da vida? Por lo que acabo de explicar. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu de Dios efectúa una especie de matrimonio con nuestro espíritu y es donde somos vivificados. Por eso Pablo decía, en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Nuestro espíritu muerto se vivifica cuando se hace este matrimonio con el Espíritu de Dios. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 5, verso 12, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y quiero aclarar esto. Fíjense que no está hablando que tiene la vida el que es bueno o el que es malo. Está hablando que tiene la vida el que tiene al Hijo, a Jesucristo, el que le reconoce, el que está unido a Él. Es por eso, por todo esto que estamos viendo, que Pablo puede decir, para los creyentes no hay condenación por el pecado, porque en Cristo Jesús hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte. Y cabe mencionar que ser un cristiano no es solo identificarse o simpatizar con Cristo superficialmente, sino lo que hemos estado diciendo, estar unido a Cristo. Unido a Cristo. Si usted quiere saber esto, está el video y si no, habrá después, lea Efesios capítulo 5
del verso 22 al 33. Y usted va a ver lo que le interesa a Cristo y lo que hizo por su iglesia. Y eso mismo es lo que le debe de interesar a usted y es lo mismo que usted debe de hacer por su iglesia. Establecimos que la iglesia de Cristo son todos los creyentes de todo el mundo, pero Dios trabaja a través de iglesias locales. Y a nosotros nos puso en esta iglesia local que se llama Filadelfia. Por lo tanto, todo lo que usted vea que Cristo hizo por su iglesia es lo que usted y yo tenemos que hacer por esta congregación que se llama Filadelfia. No por otras, por esta. Porque aquí nos puso Dios para trabajar en conjunto y colaborar y edificarnos y ministrarnos unos a otros y mostrar esa paciencia, ese amor, ese favor de Dios. Pero bueno, continúo. Romanos capítulo 8, verso 3. Vamos a ver la ruta a la libertad. Dice, y esto es bien interesante, dice Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ojo, no está diciendo que Jesucristo tuviera pecado. Está hablando de que Jesús, Dios, tomó la forma de hombre semejante a nosotros. Dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Pablo expresa aquí el corazón del mensaje del Evangelio, la verdad asombrosa de que Jesucristo pagó el castigo en lugar y a favor de toda persona que esté dispuesta a apartarse del pecado y poner su confianza en él. Es decir, ahí está. Dice, la salvación, dice Jesucristo, yo ya la puse sobre la mesa. Depende de ti si quieres acceder a ella. ¿Sí? Pero no solamente simpatizando. Qué bueno que te caigo bien. No, no. No se trata de eso. Se trata de que vivas conforme y de acuerdo a los principios que yo mismo establecí en mi palabra. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, Cristo lo hizo posible. Lo que era imposible para la ley, Cristo lo hizo posible. Vamos a ver un ejemplo de esto. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 19, verso 16. Te van a acordar de esta historia. ¿Están ahí? Muy bien. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, fíjense lo que le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense, este joven, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que fuera cierto que había guardado todos estos mandamientos, vamos a suponer que sí es cierto. Entonces quiere decir que este joven era en extremo religioso, porque guardaba las cosas. Sin embargo, demostró que a pesar de su diligencia en obedecer los mandamientos, se apartó de Jesús sin salvación. Mi pregunta es, ¿de qué sirve la religiosidad? ¿De qué sirve ser muy religioso si no hay una intimidad con Cristo? No sirve de nada, porque la religión o la religiosidad no salva. Solamente Cristo tiene el poder de salvar. Este joven era egocéntrico, egoísta y materialista. Su amor por él mismo sobrepasaba su amor por Dios y por sus semejantes.
Por lo que esto nos demuestra que su estilo de vida de meticulosidad religiosa no contaba absolutamente para nada ante Dios. Es decir, todo eso que había guardado, de nada le sirvió delante de Dios. ¿Por qué? Porque en este momento específico, históricamente, se le olvidaron dos principios que el mismo Jesucristo estableció. Y es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesucristo, en esto se resume toda la ley y los profetas. Brincó estos dos principios. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. Y dos, porque no quiso ayudar a sus semejantes. Porque dice que era muy rico y porque tenía muchas posesiones. Entonces reveló lo que había en su corazón. Mateo 22, 37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este joven falló en estos dos mandamientos. Es por eso que por medio de Jesucristo hallamos esa gracia para poder ser libertados de la ley, de la condenación del pecado y de la muerte. La ley no puede. Por eso Pablo decía, lo que es imposible para la ley, Cristo lo hizo posible. La carne de un creyente sigue siendo débil y sigue estando sujeta al pecado. Pero como lo vimos la vez anterior, ahora tenemos una imagen a la semejanza de Cristo. Y esto nos da el poder de resistir la tentación y vencer al pecado a través del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo? Que solamente andando en el Espíritu es que podremos tener victoria sobre el pecado. Y andando en el Espíritu es que podemos cumplir con lo que la palabra de Dios establece, no en la carne. En la carne es imposible. El apóstol Juan en 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y luego dice, fíjese, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ya vimos que cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, toda la plenitud de la deidad vino a morar en nosotros. Por eso dice que es mayor Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es? Satanás. Si seguimos lo que la palabra de Dios establece, si seguimos en ese proceso de crecimiento espiritual, andando en el Espíritu, entonces tendremos victoria sobre aquellas cosas que nos ha costado tanto trabajo al día de hoy dejar y darle vuelta, que no hemos podido. Y no hemos podido porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, lo estamos haciendo en nuestra carne. Eso pasa mucho con los propósitos de Año Nuevo y queremos empezar con la dieta y ahora sí vamos a hacer ejercicio y ahora esto y ahora lo otro y aquí y acá y acá. Pero lo queremos hacer en nuestras fuerzas, ¿sabe qué? No se va a poder. Por eso, el primer propósito que deberíamos de tener es estar unido a Cristo. Si yo estoy unido a Cristo, estoy viviendo bajo el Espíritu. Y entonces, y solo entonces, podré completar con esos propósitos que me he puesto, porque el cuerpo se va a sujetar a lo que el Espíritu dice. Y si la Biblia establece que yo debo de mantener, ¿sí?, mi salud bien, pues me voy a cuidar. Si la Biblia me habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues tengo que cuidarlo. Entonces lo voy a hacer, pero porque Dios me lo dice, no porque yo quiero. Ese es el punto. Si la Biblia establece que yo debo de amar a mi esposa, que usted debe de respetar a su marido, que deben de guiar a sus hijos, de acuerdo a lo que la palabra se establece, usted lo va a hacer, no en sus fuerzas, lo va a hacer porque Dios dice. Y entonces usted, en obediencia a Él, es que lo hace. Solamente en el Espíritu. La ruta a la libertad está en Cristo y en la comunión diaria y constante con Él. No puede ser una comunión de domingo.
en la que yo voy a obtener victoria. Tiene que ser una comunión diaria y constante. El resultado de la libertad, mire, verso 4 de Romanos capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, fíjese lo que dice Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo establece que el creyente verdadero no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por consiguiente, esta libertad del creyente con respecto al pecado trae como resultado su santificación en el presente, así como su santificación definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos santificación en el presente nos referimos a dos cosas. La primera, lo que se conoce como la santificación judicial o legal. Es decir, esa se da en el momento en que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento se nos es imputada esta santificación. Dice la Biblia que ahora somos santos, pero no quiere decir que somos santos porque no cometemos pecado, sino porque en Cristo hemos sido santificados. Eso dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, verso 9, vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Mire lo que dice. ¿Están ahí? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento fuimos santificados, porque la palabra de Dios establece. Pero esa santificación también está de manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Esta santificación es el proceso que vive el nuevo creyente al irse conformando a la imagen de Cristo por meditar y reflexionar en la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Es decir, la primera santificación que hablamos, la judicial o legal, esa no hicimos nada. Lo único que hicimos fue reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y en ese momento se nos fue dada. Punto. Pero de ahí para adelante entra un proceso que se llama santificación y que le podemos poner progresiva. ¿Por qué? Porque se trata de ir avanzando en ese proceso de crecimiento espiritual. Se trata de que hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. ¿Sí? Y cuando digo mejor me refiero a que aplico los principios que la palabra de Dios establece a mi vida. Por ejemplo, el mismo Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por favor, ábralo, esto es importante. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, fíjese, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros, es decir, ahora se va a meter en aspectos más profundos, Pablo. Y mire, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando habla del viejo hombre, está hablando de esa naturaleza, imagen de Adán. Dice, ya, vive ahora según Cristo, no según esa imagen pecaminosa como la de Adán.
Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos está hablando que es un proceso cuando nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Claro, empezamos por quitarnos todas estas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, todas estas cosas que de pronto venimos arrastrando en nuestra vida de pecado. Pero cuando venimos a Cristo, se quitan esas, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a quitarnos ¿qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No mintamos los unos a los otros. Es un proceso. Y mi deseo debe de ser ese, santificarme, quitarme esas cosas. Pero en mis fuerzas no lo voy a lograr. Es en el Espíritu, andando en el Espíritu, siendo controlado por el Espíritu. Y eso se da teniendo una intimidad diaria con Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos está hablando del fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23, de eso nos está hablando. Eso es lo que debe de manifestarse en nuestro ser. Y luego dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Es cierto, hermanos y amigos, por supuesto que va a haber cosas que podemos hacer que nos pueden ofender, pero la Biblia es clara. El creyente debe de perdonar, debe de tener paciencia, debe de considerar que todos estamos en un proceso, en este proceso. Y unos irán más adelante y otros más atrás, pero todos estamos en el proceso. Y por lo tanto, esto es lo que la Biblia establece. Esto es parte de mi crecimiento espiritual. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero hermanos, el problema es que medimos con dos varas diferentes. Medimos a la gente con una vara y queremos nosotros ser medidos con otra. No se puede. No se puede. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en... ¿Dónde me quedé? Que es el vínculo de Dios, mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Ahora, cuando hablo de un solo cuerpo, está hablando de la iglesia, de esta iglesia. Es decir, esta iglesia, Filadelfia, tiene que preocuparse por perdonar unos a otros, por soportarnos unos a otros, porque habrá cosas que haremos que a lo mejor, hermano, a lo mejor te he hecho desatinar en algo. Perdóname. Eso es. De eso se trata. Pero tenemos que trabajar en un solo cuerpo. Pero mientras no estemos en un mismo sentir, no lo lograremos. Y esa es la unidad que la Biblia establece. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero si yo no estoy pasando tiempo en la palabra de Dios, si yo no estoy meditando y reflexionando en ella, difícilmente tendré paciencia, difícilmente podré perdonar y difícilmente podré medir como la Biblia establece. Enseñándoos, difícilmente voy a poder enseñar a alguien, difícilmente voy a poder exhortar a otros en toda sabiduría. No exhortarlo de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que creo, sino en toda sabiduría, y toda sabiduría es de acuerdo a la palabra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Difícilmente vamos a poder llegar el domingo y alabar a Dios y cantarle si no estamos viviendo esto. Ahora entenderá por qué muchos no cantan el domingo. Porque no están viviendo esto diariamente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Hermanos y amigos, esta santificación es un proceso. Y es un proceso que va a durar toda la vida. Toda la vida. Hasta que Cristo venga por su iglesia o Dios nos llame a su presencia. Va a durar toda la vida. ¿Y sabe qué? En ese proceso nos vamos a equivocar. La bendición que tenemos de Dios es que Él contempla que somos humanos y que nos equivocamos. Y contempla que para el creyente ninguna condenación hay. Y contempla el arrepentimiento. Eso. Y por último, la santificación definitiva, pues esta se efectuará cuando Dios nos dé ese cuerpo glorificado a la imagen de Cristo. Pablo nos habla de esto y aquí estoy terminando ya. Dice en 1 Corintios 15, 51-53, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se trocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, está hablando de ese cuerpo glorificado que se nos va a dar. Perfecto, sin pecado, sin mancha, no más. El resultado de la libertad, es decir, de una verdadera conversión, es la santificación. Un verdadero creyente estará inmerso, sumergido en esta santificación progresiva. Es decir, su razón de ser cada día es conformarse a la imagen de Cristo. Eso es lo que va a buscar un creyente genuino, un creyente verdadero. ¿Sí? Como conclusión, quiero decirles que solo reconociendo a Cristo como nuestro Señor y por medio del Espíritu Santo es que tenemos vida, porque encontramos libertad del pecado, de la muerte, de la ley, de la religión, de las tradiciones y de Satanás. Una vez que accedemos a esa libertad, Dios nos da la posibilidad, por primera vez en nuestra vida, de poder cumplir con lo que la palabra de Dios establece. El resultado de vivir en el Espíritu es la santificación del creyente. Pues hermanos y amigos, yo quiero decirles que nuestro enfoque tiene que ser esto. Nuestro enfoque tiene que ser seguir avanzando en este proceso de crecimiento espiritual. Y esto se da, como decía Pablo, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Y cuando dice morar, no solamente es tenerlo en la mente, sino vivirlo, aplicarlo en nuestra vida. En la medida en la que usted esté en ese proceso de crecimiento espiritual, Filadelfia tiene lo que es el discipulado, usted puede participar de él, tiene que solicitarlo, es responsables, acérquese con ellos, ¿sí? Y por ahí empieza, ¿sí? Pero tenemos que estar, y si usted ya pasó, su responsabilidad es compartirlo a otros, no sea egoísta, porque el Señor se lo va a demandar, le va a decir, te di esto, ¿por qué no lo compartiste? Ahora, no es que voy a compartir mis gustos y mis preferencias. Eso no es discipulado. Discipulado es que la persona se conforme a la imagen de Cristo. Y para eso tiene que estar la palabra de Dios. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. ¿Sí? Renovando nuestro entendimiento. Y eso se renueva a través de la palabra de Dios. Involúcrese, participe. Esta es una obra que la hacemos todos. Vamos a orar para terminar.